Muchas gracias, Fernando. Hay muchos puntos muy interesantes en lo que has comentado, ¿no? Bueno, cuando uno tiene amor por la Eucaristía, esto sale. Y claro, eso es lo que yo quiero que aquí se transmita, ¿no? No se trata de una avalancha de textos bíblicos o patrísticos, sino de explicar nuestra alegría, nuestra vivencia, nuestro entendimiento de la maravilla que hay en la fe católica, que hay en la Iglesia Católica. Y lo de la Eucaristía es central. Y todo conocimiento implica una gran responsabilidad. Hay una película, El Hombre Araña, que dice Así, todo poder conlleva una gran poder. responsabilidad. Bueno, el conocimiento es poder, entonces se puede decir también, todo conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Y Correcto. esto, último que tú decías, es nada más que las palabras del propio Jesús adecuadas a este contexto, porque Jesús en Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Entonces el que tiene información, el que tiene la gracia de acceder a cierta información, tiene la responsabilidad de responder a esa gracia. Y el propio Jesús que dijo, ahora que yo he venido a hablarles estas cosas y ya no tienen excusas porque ya hablé, ese mismo Jesús en Juan 6:53 dijo, el que no come la carne y no bebe la sangre del Hijo del Hombre no tendrá vida eterna. Entonces allí están sus palabras. Y nótese cómo en Filipenses capítulo 12 nos habla de la gigantesca humildad, amor de Jesucristo, que aún existiendo en la forma de Dios, se rebajó a la forma de siervo. Imagínense en el catolicismo cómo entendemos el amor de Dios, de la humildad, de incluso rebajarse también a la forma de pan para permanecer con nosotros. Y cuando uno entiende ese amor, tiene que dejarlo todo. Entonces, lo que yo veo en tu testimonio, Fernando, es un reflejo de lo que dice Mateo 13 del 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque tú te encontraste con la Eucaristía al final de cuentas. Eso fue lo decisorio, según tú relatas en tu propio testimonio. O sea, hay muchas disquisiciones teológicas y todo eso, pero al final de cuentas está la Eucaristía, que es la perla del gran precio, y si hay que pagar que nos calumnien, que amigos nos den la espalda, dejar la congregación protestante en que uno está, dejar ingresos económicos, prestigio, posiciones académicas, dejar cierta tranquilidad en la vida familiar que uno viene llevando bajo el estándar que normalmente tenía en el marco protestante, pues dejar todo eso es una cosa muy seria, pero vale la pena por tener la perla de gran precio ahí, Jesús, con su presencia real en la Eucaristía. Para ir cerrando. Bien, Fernando, entonces vamos al último bloque sobre la maravilla de ser católicos, la espiritualidad católica. ¿Cómo Wow. desde el conocimiento de la espiritualidad católica tú entiendes esta maravilla de ser católico? Mira, a mí me ayudó mucho la, lo que yo llamo a veces en mis videos la riquísima tradición espiritual y mística de la iglesia. Cuando yo hablo de esto, me refiero sobre todo a la teología espiritual católica, pero ¿cómo diríamos? No quiero sonar despectivo. La teología espiritual tradicional. O sea, la que tiene como fundamento la Sagrada Escritura, pero también la Santa Tradición. Y se sirve también como fuente de los escritos y experiencias de los grandes santos. O sea, todo eso. Pues yo me puse y me emociona mucho también porque hasta hace poco teníamos un grupo de apoyo para hombres en mi parroquia. Y la labor mía consistía en exponer esa rica tradición espiritual y mística a los hombres. Y me di cuenta del fruto tremendo que eso producía. Porque ya yo no tenía que depender, como por ejemplo podía ser en el pasado, de bueno, esto es lo que dice este pasaje bíblico, esto fue lo que quiso decir el autor, ¿qué es lo que ustedes opinan? No, ya no, porque ahora tenía un fundamento sólido, toda una tradición. Y lo que me emociona de esa tradición, sobre todo, es hacerme consciente de que mi relación con Dios consta de un organismo espiritual. Un organismo espiritual. Para lo que se requiere que mi alma esté en amistad con Dios. Lo que llaman la gracia santificante o la gracia justificante. O
sea, estar en amistad con Dios en esos términos te aprovisiona, o sea, te da un armamento, te da una fortaleza, te da, por ejemplo, para ir a lo concreto, te da, por ejemplo, virtudes teologales y morales, te da dones del Espíritu Santo, o sea, hace, por ejemplo, y te hace más consciente de que los dones no es lo mismo que los carismas. Y esto es muy importante. Esto es una cosa que yo debo distinguir en cuanto a este tema se refiere, que todo esto me ha hecho consciente de que una cosa es los carismas que de parte de Dios transitan a través de mí y de ti para servir a los demás. Y otra cosa muy distinta es ese organismo espiritual del cual estoy hablando. ¿Okay? Y del cual nos hace consciente la rica tradición espiritual y mística de la iglesia. Es decir, para que me entiendan bien, yo puedo tener el carisma de resucitar muertos y estar en pecado mortal. Pero ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? Sí, porque los carismas se dan a través de ti y o a pesar de ti para servir a la gente, pero el objetivo primario no es la santificación, ni la tuya ni de la gente. O sea, el carisma no me santifica a mí. El Señor, por alguna razón misteriosa, qué sé yo, me usa a mí, o te usa a ti, o usa a cualquiera. ¿Tú me entiendes? Pero eso no tiene que ver necesariamente con ese organismo espiritual sin el cual yo no crezco espiritualmente y sin el cual yo no logro el ideal de santidad. Y esto, tengo que distinguir esto como una de las maravillas de la espiritualidad católica para mí, porque esto me ha hecho consciente de que yo debo estar muy alerta, Dante, muy alerta. Porque tú y yo tal vez podamos correr el riesgo, como me gusta a mí cuando comparto esto, me gusta a mí hablarle a los seminaristas y a los sacerdotes, les hablo sobre esto también, les hablo de frente y muy directo. Y les digo, debemos tener mucho cuidado. Porque si se manifiestan carismas a través nuestro, por ejemplo, digamos, usted es un gran exponente de la predicación. Bueno, a lo mejor tú gozas del carisma de lo que en el Nuevo Testamento se llama el carisma de profecía. ¿Tú entiendes? O el carisma de doctorado, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que tú estés en buenos términos con el Señor. Y si a través de ti se está manifestando ese carisma, por mencionar un ejemplo, tú podrías verte tentado a pensar, ven acá, esto de las cosas espirituales como que no son tan ciertas nada, porque yo no estoy bien delante del Señor, tengo la conciencia moral de estar en pecado mortal y aún así el Señor me usa. ¿Me entiendes? Ese es el peligro que nos estamos corriendo. Y por eso cuando comparto estos temas a los servidores y repito, a los seminaristas y a los sacerdotes, les hago muy consciente de esto, de eso, que ellos tienen que estar muy pendientes del organismo espiritual y no tanto estar ávidos y depender de los carismas que transitan a través de ti. No sé si me estoy dando, tú que conoces mejor a tu comunidad, sabrás si me estoy dando a entender. O sea, el organismo espiritual es absolutamente necesario para que se logre en mí el ideal de la santidad, sin la cual nadie va al Señor, sin la cual nadie logra la visión beatífica. Mira, en el Santo Evangelio, el gran día del juicio, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca, y esta palabra está en todos los manuscritos, nunca les conocí. O sea, nunca tuve intimidad contigo. Y tú dices, pero esto como que va en contra del sentido. Y me gusta tratar este tema también, y te lo agradezco también, porque esto también podría advertir a los fieles de que no se dejen impresionar. O sea, si alguien en nombre del Señor pues te participa de un carisma, digamos, espectacular o contundente, o se logró un milagro tremendo en tu vida, no te impresiones por la persona. Impresiónate por el Espíritu Santo que usó esa persona, independientemente de los atributos de esa persona, para servirte a ti. Y esto, mira, me gusta mucho esto de la espiritualidad católica, porque la espiritualidad católica no es algo, no es algo de ultratumba. O sea, no es algo, es algo concreto, es algo de lo que tú puedes hablar,
Es algo de San Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros, tú sabes, Santa Teresa de Jesús y todos esos grandes santos, ¿tú entiendes? Pero sobre todo la doctrina de San Juan de la Cruz, que hace consciente de todo esto. San Agustín de Hipona también, el gran Santo Tomás de Aquino. O sea, todos estos grandes santos y todos estos grandes teólogos ocuparon espacios importantes en su teología y en sus sistemas teológicos para hablarnos acerca de la espiritualidad y de la relación con Dios a este nivel. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad católica, para responder concretamente a la cuestión, me gusta relacionar o distinguir esos dos aspectos. Una cosa es el organismo espiritual y otra cosa es los carismas. Y el estar consciente de eso a mí me ha hecho un gran bien, Dante. Me ha hecho a mí un gran bien. De que yo debo estar más preocupado o más ocupado de mi relación con Dios que de lo que puedan percibir otras personas a través de estos medios. A eso es a lo que me refiero. Por eso tú y yo, antes de comenzar esto, nos pusimos en presencia de Dios. Eso la gente no lo vio. Eso la gente no lo vio. Y cuando tú y yo terminemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un gesto de acción de gracia a Dios nuestro Señor. Tú sabes, porque si tú y yo no tenemos conciencia de que somos meros siervos inútiles, ¿tú entiendes? Y si tú y yo nos vamos a escudar o nos vamos a, ¿cómo diríamos? O vamos a acallar nuestra conciencia, pues porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo los estudios, porque yo tengo la habilidad. Entonces podemos estar cometiendo un gran error, porque esos carismas que se están manifestando a través de nosotros, muy bien, podrían condenarnos también. No por parte de Dios, sino porque hemos sido unos irresponsables, sirviéndonos de estos medios, no para gloria de Dios, sino para acallar nuestra conciencia y lograr un reconocimiento de las demás personas. Y por eso es que el ambiente en el cual tú y yo estamos haciendo esto y hacemos todo lo demás, aunque sea, por ejemplo, tus famosos debates, por ejemplo, o tus exposiciones, o también muchas intervenciones que yo he visto de ti cuando interactúas sobre alta filosofía y ese tipo de cosas, que yo te escucho y yo digo, rayo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Pero este hombre no es economista, no se supone que... Y yo digo, esto tiene que ser un carisma. Esto tiene que ser un carisma, ¿tú me entiendes? Y nada, y eso es lo que yo... lo más que me llama la atención en cuanto al tema de la espiritualidad católica se refiere. Te agradezco bastante, Fernando, esas palabras en este tiempo de Cuaresma en que tenemos que meditar, reflexionar, humillarnos ante el Señor, convertirnos, que es una lucha de todos los días. Pues vienen muy bien, ¿no? Esa reflexión de que no porque tengamos determinados carismas automáticamente tenemos asegurado el cielo o nuestra relación con Dios en este momento, y que más bien lo más importante es esa relación con Dios. Me gusta cómo conectaste la idea con lo del organismo, porque precisamente sí, la iglesia es cuerpo de Cristo, como explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y ese cuerpo místico incluye a los santos, a esa Santa Teresa del Niño Jesús, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, etc. Y cuando nosotros estamos en estado de gracia, en amistad con Dios, somos parte de ese cuerpo místico y nos beneficiamos de esa comunión de los santos, y también nosotros con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, con nuestra caridad, podemos beneficiar a personas en ese cuerpo místico y también intercediendo ante Dios a personas que quedan fuera del mismo para que puedan ser incorporadas, ¿no? Excelente. ¿Qué pasa con un dedo, por ejemplo? O pensemos un miembro que podamos ver como más valioso, un ojo. El ojo es un miembro muy valioso, permite ver. ¿Ya qué pasa si un ojo lo separamos del cuerpo y lo dejamos ahí, a sí mismo? Que tenga su vida por separado del cuerpo, se muere. Entonces, cuando nosotros pretendemos tener una vida espiritual de nuestra relación personal con Dios, pero sin los sacramentos, sin la iglesia, sin la intercesión de los santos, sin la protección de la Santísima Virgen, sin la comunidad
si queremos tener una relación con Cristo por fuera del cuerpo de Cristo, es como un ojo que quiera tener relación con la cabeza, pero estando fuera del cuerpo. Y eso simplemente muere, ¿no? Entonces, ese es un llamado a la humildad, entender que nosotros dependemos de las otras partes del cuerpo y que por nosotros mismos no somos nada. No importa de qué miembro del cuerpo humano estemos hablando, por qué miembro separado de los demás, sin la ayuda de los demás, sin la ayuda de esa comunión de los santos, que sería el cuerpo espiritual, muere. También me parece muy importante esto que hablaba de los carismas. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento habla a través de un asna. Entonces Dios puede hacer profecía por medio de un animal irracional. Y de hecho los asnos suelen ser los animales que suelen ser como puestos más bajos de categoría, ¿no? Como que las águilas, los leones se los pone más arriba. Entonces Dios habla a través de un asna. Entonces, si Dios habla a través de mí, yo no tengo por qué pensar que soy mejor o superior o que ya está asegurada mi salvación, etcétera, porque puedo estar en el mismo nivel o peor que un asna. Y en el Nuevo Testamento, Jesús entra a Jerusalén, su entrada gloriosa como Mesías, a través de un asno. Y ese asno lleva a Jesús. Y si hay personas que nos escriben y nos dicen, gracias a ti he podido conocer más de Jesús, he podido volver a la iglesia, he podido volver al cuerpo de Cristo, ahora leo mi Biblia, ahora tengo una vida espiritual activa, pues no porque haya personas que nos digan eso, nosotros tenemos que asumir automáticamente que tenemos toda nuestra vida espiritual resuelta o que no necesitamos de la vida espiritual. Porque el asno ciertamente llevó a Jesús a Jerusalén, pero sigue siendo un asno, ¿no? Entonces, nosotros, conscientes de nuestra debilidad, debemos tomar la actitud del buen ladrón ahí en la cruz, ¿no? Reconocer que si pasamos dificultades, pues si pasamos sufrimientos, no es, oh, ¿cómo me pasan a mí estas cosas? Yo que soy tan bueno. Sino al contrario, decir, con justicia me pasa esto, Señor, pero por tu misericordia, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Te agradezco, Fernando, muchísimo por estas reflexiones. Cierro recordando las palabras de San Pablo, 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, estamos hablando del apóstol Pablo, el más elocuente, el más conocedor, el mejor teólogo de los apóstoles, no vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Entonces, el propio apóstol Pablo tenía esa conciencia. Nosotros también tengamos. Fernando, unas palabras finales para despedirnos. Te agradezco mucho desde lo más profundo de mi corazón, porque me has ayudado, me has dado pues la oportunidad para que yo pueda decir algunas cosas que realmente tenía la necesidad de decir, y te lo agradezco muchísimo. Yo creo que la providencia divina nos ha asistido, sobre todo para que tú veas lo maravilloso que es esto, de la forma en que hemos concluido inclusive. Yo lo único que quiero es que los hermanos que nos están viendo y escuchando sepan que el que trajo el ejemplo del asno fuiste tú. Pero es verdad, es verdad. ¿Cómo es que dice aquel en el Evangelio? Al final de los tiempos, o al final diremos, siervos inútiles somos, puesto que hemos hecho aquello que nos correspondía. Y mis últimas palabras entonces tendrían que ser para suplicarle a los hermanos que nos están viendo y escuchando que por favor recen por nosotros, por ti y por mí, y especialmente por nuestros hermanos ministros. Me refiero a los ordenados, porque ellos tienen la responsabilidad y la autoridad eclesiástica que tú y yo no tenemos. Tú y yo somos laicos y colaboramos con la iglesia, pero ellos tienen esa autoridad magisterial o ¿cómo diría? Eclesiástica, que es el término más correcto. Así que mediemos los unos por los otros, somos un cuerpo, dependemos los unos de los otros, y que el Señor nos perdone si, ¿verdad?, en algún momento hemos dicho y hecho algo que haya inducido a otras personas a error. Pero siempre, hermano Dante, siempre por lo menos que haya en nosotros la buena y recta intención, que por lo menos siempre haya eso de parte tuya y de parte mía. Dios te bendiga, hermano muy querido.